Enséñanos a orar, Escuela de Oración. Bienvenido a esta lección que llamamos Hoy oraré y leeré la Biblia. Y permíteme interpelarte, ¿qué tipo de oraciones sueles hacer cuando estás orando con Dios? La petición, la alabanza, la intercesión, la confesión. ¿Escuchas la voz de Dios? Sí, no, de vez en cuando. ¿Cómo te suele hablar el Señor a ti? ¿Cuál es tu hábito de lectura de la Biblia? ¿Lees todos los días? ¿Usas un plan ordenado de lectura o lees al azar? Empecemos con la oración. En el libro de Efesios 6:18, Pablo nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una parte muy importante de nuestro tiempo devocional porque es la manera que tenemos de poder comunicarnos y relacionarnos con Dios. La oración es simplemente hablar con Dios, pero también se puede ver diferentes tipos de oración o diferentes maneras de comunicarnos con Él. Por ejemplo, se puede hablar de la alabanza como un tipo de oración. La alabanza, que es cantar, dar gracias a Dios, proclamar sus atributos, es algo que nos ayuda a entrar en su presencia. Salmos 100, versículo 4. La confesión de pecados, primera de Juan 1:9, otro tipo de oración, prepara nuestro corazón para subir al monte de Dios y estar con Él. Salmos 24, 3 y 4. Y también para velar y no entrar en tentación. Mateo 26, 41. La petición es un tipo de oración que podemos usar en nuestro tiempo devocional para pedir a Dios las cosas que necesitamos. Lucas 11, 9 y 10. Y la intercesión es el tipo de oración que usamos para ponernos en la brecha. Ezequiel 22, 30, y perseverar en súplica y oración a favor de otros. Efesios 6, 18. Otro elemento muy importante de nuestro tiempo devocional es la lectura de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Según vamos leyendo la Biblia, Dios usará su palabra como un espejo para que veamos nuestra condición delante de Él. También la usará para corregirnos e instruirnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. A través de la Biblia aprenderemos a conocer a nuestro Dios y a escuchar su voz. Tu éxito en la vida dependerá de conocer y obedecer las instrucciones de Dios. Lo primero que el Señor le dijo al hombre que tenía sobre sus hombros una de las mayores misiones de la historia de la humanidad fue esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Lee la Biblia, medita en ella, memorízala y verás cómo eres prosperado con la prosperidad que Dios te da. Salmos 1. El apóstol Pablo, al final de su vida, le dice a su amado hijo Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15.
Hay grandes tesoros escondidos para los que se disponen a escudriñar las Escrituras, no como un ejercicio teológico o académico, sino con un hambre espiritual para ser enseñado, corregido e instruido en la justicia y los caminos de Dios. Tengo en mi mano el libro titulado El hombre celestial, del hermano Jun, con Paul Hadway. El hermano Jun, un líder de los muchísimos cristianos en la China perseguidos por su fe en circunstancias extremadamente difíciles, respondió a este llamado de tiempo y lugar con Dios de una manera realmente admirable. Por eso, permíteme leer unos apartes de El hombre celestial, porque creo que son muy inspiradores y al mismo tiempo muy instructivos, de una manera muy sencilla con lo que estamos diciendo: tiempo, lugar para Dios, oración, lectura de la Biblia. Él dice: en 1984 me enviaron al campo de trabajos forzados de la prisión de Xinjiang. En esta región el clima es gris y deprimente. Nuestra jornada diaria iba desde el amanecer hasta la puesta del sol, 14 horas de trabajo, 7 días a la semana. Excavábamos los estanques de la piscifactoría con nuestras propias manos. Trabajábamos sin parar en los campos de arroz inundados y entre serpientes y sanguijuelas. Pasábamos el día subiendo las escaleras cargados con pesadas cestas de tierra y piedra. Muchas veces me desmayé cayendo de las escaleras al fondo del pozo. Muchas veces por la noche no tenía fuerzas para subirme a la litera, así que tenía que dormir en el suelo al pie de la cama. No sabía cómo podría sobrevivir un día más. Y una tortura añadida para mí era el no poder tener la visita de nadie de mi familia. Al final de ese año, de 1984, nos mandaron que las autoridades del campo nos mandaron que escribiéramos un informe anual y que bosquejáramos los planes que teníamos para el nuevo año. Yo no sabía qué escribir. Mientras lo pensaba, me vino a la mente este versículo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Escribí un poema reconociendo que mi vida devocional con el Señor se había debilitado. Siendo que estaba tan agotado, sobrevivía solo de la poca comida que recibía y del sueño. Escribí que me había arrepentido y que Dios me había perdonado. Mi compromiso para el nuevo año fue que cada día a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche oraría y meditaría en la palabra de Dios que tenía memorizada. A partir de ese día dediqué un tiempo a la comunión diaria con mi Señor. Entonces Él cambió mi debilidad por su fortaleza. Es el fin de la cita. A partir de entonces Dios dio favor a este hombre de Dios, al hermano Jun, ante el director de la prisión, quien le asignó un trabajo menos pesado. Y los presos le respetaban y empezó a ganarlos para Cristo. Y su familia pudo visitarlo en prisión y pasarle partes de la Biblia. Querido hermano, te voy a invitar en esta lección a que hagas un compromiso con el Señor. Quizás primeramente con el hermano Jun debemos arrepentirnos y debemos decir: Señor, qué poca hambre tenemos por tu palabra. Señor, perdóname y estoy dispuesto a pagar la televisión, Señor, o el internet, o cosas que me distraen. Señor, perdóname por la falta de hambre por tu palabra.
y por mi desorganización en mi oración. Pero Señor, desde este día me comprometo y escucha al Señor. Querido hermano, escucha al Señor, que el Señor te muestre cómo debes comprometerte, incluso con qué tipo de oración. Si hasta ahora solo has practicado dame, 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 petición, quizás quieras comprometerte, Señor, a partir de ahora te voy a alabar, te voy a dar más gracias, Señor, y voy a interceder por otros. Señor, y estoy dispuesto a hacer confesión, a que tú me muestres la condición de mi vida. Y, Señor, muéstrame la manera de leer la Biblia. Querido hermano, te animamos, si no has leído la Biblia entera, te sugiero que empieces, que te hagas la meta, que a partir de ahora y por los siguientes meses leas todo el Nuevo Testamento en orden. Lee el Nuevo Testamento en orden. Búscate un plan de oración, esta es otra manera, buscarte un plan anual y lo vas siguiendo para leer toda la Biblia en un año. Hay muchos planes. Si necesitaras ayuda, quienes te estamos hablando, podríamos también sugerirte un plan específico de oración. Y no solo la lectura de la Biblia, sino medita en ella, detente en ella, repásala, memorízala. Sería bueno que pudieses memorizar el orden de los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Esas cosas debes tenerlas en tu mente. Luego hay unos salmos preciosos que se irán contigo y te fortalecerán. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Estas cosas tan sencillas, tan prácticas, son las que te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual y a progresar. Te facilitará la lectura de la Biblia usar una versión de lenguaje sencillo y una imprenta que sea apropiada para ti. Quizás necesitas una imprenta un poco más grande de lo habitual y una versión sencilla. Hoy en día, gracias a Dios, no es como el hermano Jun, que estaba en la prisión y solo podía reflexionar en lo que tenía memorizado. Nosotros la tenemos a mano, una y otra versiones distintas. Alguien dijo, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Y este es el camino que queremos recorrer contigo. Acompáñanos a las siguientes lecciones porque recibiremos verdaderas perlas y joyas de la oración del Padre Nuestro. Iremos parte por parte y eso será nuestra próxima cita. Muchas gracias por acompañarnos.